Muy buenos días, que Dios los bendiga mucho. Tomen asiento. En esta mañana quiero hablar de la parte número 2 del mensaje titulado Dios lo puede hacer con vos. Dios lo puede hacer con vos. Y el viernes estuve hablando sobre los antepasados del Señor Jesucristo. El libro de Mateo, que está dirigido exclusivamente a los judíos, les explica a ellos de dónde viene Jesús. Porque en el principio, cuando recién comenzó el Evangelio, después de la cruz, en ese momento el cristianismo era lleno de judíos, no había cristianos gentiles, eran todos judíos. Entonces el libro de Mateo está enfocado en enseñarle a los judíos de dónde viene Jesús, enseñarles que Jesús realmente es el Mesías, les quiere mostrar de dónde es que viene el Señor Jesucristo para que puedan creer y entender que el Mesías había llegado a la tierra. Ahora, cuando Mateo comienza en el capítulo 1 a describir de dónde viene Jesús, es asombroso ese pasado. Vos decís, pero ¿cómo Dios pudo usar a esta gente? Y sí, Dios usó gente que te llama la atención, pero la usó. Y gracias a esa gente llegó Jesús. A Jesús, para usar tu vida, no lo va a detener tu pasado, no lo va a detener tu historia, no lo va a detener tus límites para cumplir los planes que tiene que cumplir con vos. Por eso hace 2 semanas, o la semana pasada, hablábamos de tiempo y oportunidad acontecen a todos. Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, en el verso 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice el profeta Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Qué es lo que nos está enseñando el profeta Jeremías? De que Dios, antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, ya tiene un destino para nuestras vidas en esta tierra. Entonces, no le podemos poner un límite a Dios bajo ningún punto de vista. No podemos pensar que Dios no nos va a usar. Dios va a usar tu vida, Dios te va a usar más allá de las limitaciones que vos puedas decir que están sobre tu vida. Porque hay un plan desde antes de la formación del mundo, desde antes de que nacieras, hay un plan sobre tu vida y el Señor lo va a llevar adelante. Ahora, Dios usa personas con un pasado marcado. Marcado significa desastroso. Cuando empezás a leer la genealogía de Jesús, la del libro de Mateo 1:3, en el verso 3 dice que Judá engendró de Tamar. Tamar era la nuera de Judá, o sea, la historia, cuando ustedes van a Génesis 38, dice que el suegro con la nuera tuvieron un hijo, y de ahí viene Jesús. Una relación fuera de lo común, pero Dios usó esto para traer a Jesús. Dios lo rescató a Tamar, y Dios usó su vida para traer a Jesús. Pero no puede ser que Jesús venga de ese lugar, lo dice la Biblia. Y Jesús no se avergüenza de rescatar a una Tamar y de usarla. Cuando la sociedad la descartaba, Él la usó para traer a su Hijo Jesús. En el versículo 5 dice, Salmón engendró
de Rahab a vos. ¿Quién es Rahab? Rahab era una prostituta, no solo prostituta, pagana. Ni siquiera era del pueblo israelita, que vivía en Jericó. Esta historia la pueden encontrar en Josué capítulo 2. Pero la fe de esta mujer, Rahab, la colocó en la genealogía de Jesús. Alguien pagano, alguien que era ramera. Jesús la usó, Dios la usó para que venga el Mesías. Dice Hebreos 11:31, por la fe Rahab la ramera no pereció, o sea, no murió, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No le importó el pasado al Señor, le importó la fe que había en esta persona, le importó la decisión que tuvo de unirse al pueblo de Dios y la usó. Y la usó. Dios no mira el pasado, Dios no mira situaciones personales tuyas, Dios mira el plan que marcó sobre tu vida para hacer lo que tiene que hacer. Si te vas al versículo 6 te encontrás con alguien muy conocido. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. David cometió adulterio, planeó y ejecutó un crimen contra Urías. Lo ven en 2 Samuel 11 si lo quieren buscar. Pero la Biblia dice, Salmo 51, que profundamente y sinceramente de corazón David se arrepintió y el Señor pudo usar a David. De un asesino, de un adúltero, vino el Mesías. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios lo rescató y el perdón de Dios lo reposicionó sobre el plan divino y eterno que había en David. Por eso quiero decirte en esta mañana que Dios va a usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Dios te va a usar a vos. Lo segundo, Dios cumple sus planes desde lugares pequeños e inesperados. Mateo 2:6 dice, y tú, Belén, ¿dónde nació Jesús? Bien, se crió en Nazaret. ¿Por qué? Porque nace en Belén, se va 2 años a Egipto. Cuando vuelve de Egipto, se crió en Nazaret. Entonces, nace en Belén y se crió en Nazaret. Entonces, ¿dónde nace Jesús? En Belén, dice Mateo 2:6. Primero te muestra la genealogía, Mateo, ahora te muestra de dónde viene Jesús, dónde geográficamente se ubicaba Jesús. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ciudad pequeña, ciudad que prácticamente era insignificante en ese tiempo, pero era la ciudad de donde Dios decía, voy a levantar a quien apacentará a mi pueblo Israel, a Jesús. Dice el profeta Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, habla de la ciudad de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, cuando habla desde los días de la eternidad, está hablando de que Jesús viene desde la eternidad para nacer como un ser humano en una ciudad llamada Belén, pero Jesús venía de los días de la eternidad para hacerse carne y vivir entre nosotros y salvar a toda la humanidad. Jesús viene desde la eternidad, bien, mostrando su obra que estaba planeada mucho antes de que existiéramos. Viene a una ciudad pequeña, viene a una ciudad insignificante y de ahí sale nuestro Salvador. No importa si venís de un padre asesino, de un abuelo adúltero, si venís de una ciudad pequeña,
si venís de una historia donde nadie te conoce y es vergonzosa la historia de tu genealogía, no interesa nada de eso. Lo importante es el plan que Dios tiene para con tu vida. Cuando vuelve Jesús de Egipto, dice la Biblia, Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Jerusalén, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Dónde creció Jesús? Jesús crece en Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Nazaret era una ciudad muy humilde y muy desconocida en ese momento, donde aproximadamente había unas 80 familias en Nazaret en el momento en que Jesús se cría, y probablemente, según los historiadores, Jesús vivía dentro de una roca, porque esas 80 familias vivían en rocas. Como las rocas no eran tan duras en esa región, abrían las rocas y ahí adentro vivían las familias. Entonces, Jesús era una de esas 80 familias, era parte de una de esas 80 familias y vivía en ese lugar. Por eso digo, no importa de dónde vengas, no importa tu situación financiera, no importa tu presente, no importa tu pasado, no importa lo que fueron los demás, no importa ni lo que fuiste, si te arrepentís, si te acercás a Dios, porque Dios va a cumplir el propósito con vos. La pregunta es si deseo que Dios cumpla el propósito con mi vida. Ahora, para que Dios cumpla el propósito sobre nuestras vidas, debemos madurar para ser usados por Dios. O sea, el asunto no queda en que no importa de dónde vengo, lo que importa es el plan que tiene Dios conmigo. No pasa solo por ahí. Lo importante es que nosotros maduremos para ser usados por Dios. Porque si no maduramos, Dios no podrá usarnos. Dice Mateo 4, verso 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuándo viene la tentación del diablo? En el momento de mayor debilidad de Jesús. Jesús estaba preparado con ayuno. El diablo lo ve y sabe que tiene hambre. Lo ve en el medio del desierto con hambre. La Biblia dice que tenía hambre. Jesús ahora en esta situación como humano estaba expuesto, estaba débil, estaba accesible por el hambre, porque era un ser humano, con naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces sobre Jesús caen 3 tentaciones muy fuertes. Él es golpeado con 3 tentaciones que le vienen sobre su vida. Dios para usarnos necesita que maduremos. Y Jesús había madurado y había sido fortalecido. Y por eso, número 1, venció la tentación sobre lo material. ¿Por qué? Porque vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas personas se desesperan por lo financiero y por lo financiero pierden el plan de Dios. O porque se llenan de avaricia o se llenan de codicia, o porque tienen miedo y dicen: esto no me va a alcanzar, no me alcanza esta plata, y entonces hacen cosas que no tienen que hacer y se van desviando del plan de Dios. Jesús en el Sermón del Monte le enseña a sus discípulos que no tengan miedo por lo financiero, que si Dios viste los lirios del campo y si Dios le da de comer a los pájaros, ¿cuánto más al ser humano? Pero el ser humano debe someterse a la voluntad de Dios. Primer victoria de Jesús en el desierto fue sobre lo material. Tenemos que madurar sobre lo material. Queremos crecer, queremos alcanzar el plan de Dios, queremos que Dios nos use. Lo material no puede dirigir nuestras vidas. Lo financiero no puede ser el norte de nuestras vidas. Nuestro norte tiene que ser servir al Señor, evangelizar, discipular, salvar a las personas como Él lo pidió en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20.
Ese tiene que ser el norte de un cristiano. No podés estar toda la vida sin evangelizar, sin discipular, haciendo lo que te parece que tenés que hacer, porque te sometés a la desobediencia. Y lo financiero no puede desequilibrar tu vida al punto tal que dejes de hacer la voluntad de Dios por el dinero. Número 2, Jesús venció sobre la tentación religiosa o la tentación de lo místico. Sí, tentación religiosa o tentación de lo místico. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No es cuestión de creer en lo místico. No es que si yo no hago nada, Dios lo va a hacer. No, es que Dios va a mandar sus ángeles y sus ángeles van a hacer el trabajo. Creo profundamente en los milagros de Dios. Creo en el poder sobrenatural. Creo en la dimensión divina cuando se mete en la tierra y hace cosas que ningún ser humano podría hacer. Pero no podemos vivir del misticismo. Tenemos que tener los pies en la tierra, caminar, esforzarnos. Ayer estuve con un hombre, un erudito, conocido en todo el mundo, recorrió el mundo entero enseñando. Él escribió 110 libros, teólogo, y me dice, cuando se estaba por bajar, estaba en mi camioneta, cuando se estaba por bajar me dice: Diego, te quiero decir algo. Tiene 80 años, parece que tuviese 60, la vitalidad terrible que tiene el hombre. Me dice: te quiero decir algo. Todo en la vida no se consigue solamente orando, esperando en Dios. ¿Sabes cómo se consiguen las cosas en la vida? Las cosas en la vida se consiguen con sacrificio, con esfuerzo, con sudor. ¿Sabes por qué escribí 110 libros? Me dice. Porque me la pasé laburando para escribir, porque me la pasé estudiando, me la pasé dando clases, me la pasé concentrado cuando otros no se concentraban. Trabajé 20 horas por día cuando otros trabajaban 8. El esfuerzo es lo que hace que las personas puedan alcanzar el éxito que necesitan. Entonces no es todo misticismo, no es todo soplar y hacer botellas. Jesús venció sobre el misticismo. No, ya sé lo que me está diciendo Satanás, pero no vas a tentar a Dios. ¿Para qué me voy a tirar innecesariamente? Jesús venció sobre la fama y el poder, la tercera tentación. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ni fama ni poder. No. Venció la tentación de la fama y la tentación del poder. Y cuando pudo vencer o madurar en cada una de esas áreas, la Biblia dice que salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. O sea, salió para desarrollar el ministerio, porque ya había madurado lo que debía madurar para que Dios lo use. Cuarto punto, mi madurez se debe traducir en mi forma de vivir. ¿Qué significa? Jesús, cuando arranca el Sermón del Monte, Mateo 5, le dice a los discípulos: les voy a enseñar la verdadera ley. Les voy a enseñar realmente cuál es la ley de Dios. Y les dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Les está enseñando a vivir y les dice, verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Le está cambiando, y después cuando sigue en el capítulo 6, capítulo 7, le cambia toda la estructura, todo el paradigma que ellos tenían de cómo era la ley de Dios. Se las cambia, se la da vuelta. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Hermosa charla entre Jesús y sus discípulos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús les está enseñando cómo es la conducta digna del reino de los cielos. Y una vez que les enseña cuál es la conducta, le dice en el verso 13, si aprenden esta conducta serán la sal de la tierra. La sal, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué sal hará? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús les está cambiando la codificación en la mente para que tengan una maduración, piensen distinto. Antes era ojo por ojo, bueno, por lo menos se limitaba al ojo. Y ahora le dice Jesús, no, ahora perdónense. Ya no es más ojo por ojo. Perdónense. Ahora es, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Tené misericordia, pero ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Qué significa? Indefinidamente, siempre. Les cambia los códigos de la conducta. Y le dice, si aprenden los nuevos códigos de conducta, serán la sal de la tierra. Y le dice en el verso 14, 15 y 16, van a ser la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. La luz del mundo, perdón. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los discípulos que seguían a Jesús iban a comenzar a iluminar a las personas. La idea de Dios era que sean sal. ¿Qué significa? Frenar la corrupción del diablo en la vida de ellos, de la gente. Que sean luz, ¿qué significa? Frenar las tinieblas de Satanás sobre las personas. ¿Y cómo se iba a modificar eso? De una sola forma, cambiando los códigos de la conciencia, del pensamiento, madurando internamente y teniendo acciones acorde a la voluntad de Dios. Conclusión del mensaje en esta mañana. La genealogía, tus antepasados, tu lugar de nacimiento o el lugar donde vivís, si tu genealogía fue buena o fue muy mala, sinceramente al Señor no le interesa. Lo acabamos de ver en los hechos que relata el libro de Mateo. Tu lugar de nacimiento, un pueblito de 1000 habitantes, de 500, de 30.000, de 3 millones de habitantes, una ciudad, no le interesa. No le importa. Tu pasado no limita a Jesús. Las debilidades ni la condición en la que estés limita a Jesús para cumplir su propósito. Tengas dinero, no tengas dinero, vivas en un palacio, vivas en un rancho, tengas familiares exitosos o familiares fracasados, no limita a Jesús.
Tamar no limitó a Jesús, Rahab no limitó a Jesús, David no limitó a Jesús, la ciudad de Belén no limitó a Jesús, Nazaret no limitó a Jesús. Él vino y cumplió el propósito. Por despreciada que sea tu familia, o por despreciado que hayas sido vos, por pequeño que sea lo poco que tengas en tus manos, no vas a frenar la manifestación de la gloria de Dios si te dejas usar por Dios. La pregunta es si estás dispuesto a madurar y a pagar el precio de la obediencia y del servicio al Señor. El Señor nos está desafiando a cada uno de nosotros a fortalecer nuestro espíritu, a estar firme contra las tentaciones, a vivir una vida que refleje las bienaventuranzas. Nos está desafiando a que cuando nos vean, vean sal y vean luz de este mundo. Pero quizás te sentís indigno, indigna. Y vos decís, ¿cómo puede el Señor usar mi vida con el pasado que yo personalmente tengo? Quizás te sentís con límites o te sentís insignificante como para que Dios pueda usarte. Pero la palabra de hoy te recuerda que Dios lo quiere hacer con vos. Entonces la pregunta es, ¿vamos por la palabra o vamos por lo que sentís? No importa tu pasado, quiero repetirlo, no importa de dónde vengas, lo que importa es la fe que puedas desarrollar y las decisiones que puedas tomar para tener a Cristo como centro de tu vida. Así como Belén, un lugar muy pequeño y olvidado, se convirtió en la cuna del Salvador, también tu vida puede ser la cuna de la salvación de mucha gente. Muchísimas personas que no tienen solución, que precisan que se les predique el Evangelio. Tal vez tu vida puede ser la cuna de mucha gente, de la salvación de muchos. Tenés que confiar en Jesús, permanecer en la palabra de Jesús, darle prioridad a su palabra todos los días. Tenés que dejar que el Espíritu Santo te guíe, porque Dios tiene un plan que no se detuvo todavía y es sobre vos. Ahora sí te digo que mucha gente se va de esta tierra sin concretar el plan y es porque esperan a mañana cuando se ordenen estas cosas yo voy a servir a Dios. Mañana cuando pase esto, mañana cuando encuentre esta situación, voy a servir a Dios. Y yo lo único que tengo para decirte es que Él lo puede hacer, Él lo quiere hacer y es con vos. Pero tenés que tomar decisiones. Juan el Bautista, el primo de Jesús, primo hermano de Jesucristo, tenía un mensaje. Era un mensaje de arrepentimiento y de conversión. O sea, era para que la gente se arrepienta de los pecados y se convierta a una nueva vida. Cuando Jesús viene, el mensaje de Jesús fue arrepentimiento y conversión. Juan decía, yo los bautizo con agua, pero viene alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En el capítulo 6, verso 12 dice, viene alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En el verso 13 dice, para que se entienda bien a lo que vino Jesús. El verso 13 dice, Espíritu Santo como aventador, como viento que sopla, para juntar el trigo, pero fuego para quemar la cizaña. Entonces no es Espíritu Santo y fuego adentro, no. Vino Jesús para que nos arrepintamos de nuestros pecados, lo recibamos y Él va a darnos el Espíritu Santo. Ahora, si no aceptamos a Jesús, el fuego eterno es lo que nos presenta el Señor como resultado de rechazarlo. Hoy nosotros, la mayoría o creo que todos los que estamos acá, hemos recibido a Jesús.
Hoy hay que tomar la decisión firme de arrepentirnos del desorden de prioridades. ¿Qué significa? Si tengo prioridades que no me dejan servir al Señor, bueno, pero lo voy a servir mañana. Es que no sabes si mañana estás vivo. Ese es el tema. Vos te pensás que esta tarde vas a estar vivo y esta tarde tal vez ya no estés más en la tierra. O yo, tal vez esta tarde no voy a estar más en la tierra. Entonces la decisión es hoy y la condición en la que estoy es así, en esa condición, es ahora. Entonces me tengo que arrepentir del orden de prioridades que tal vez pone en segundo lugar mi obediencia, en tercer lugar mi servicio. Tengo que reposicionar mis prioridades. Entonces Jesús vino a darnos un mensaje de arrepentimiento y de conversión. Pablo, el apóstol a los gentiles, a nosotros, Pablo tenía un mensaje de arrepentimiento y conversión. De arrepentirnos de cualquier cuestión incorrecta y llevarnos a la conversión. Entonces, ¿Dios lo quiere hacer conmigo? ¿Dios quiere usar tu vida? Sí, claro. Entonces, la mano de Dios está firme, no, Él no se arrepiente. Él te quiere usar. Ahora, si por cualquier cosa sacás el pie del acelerador y ya no te puede usar, vamos a ordenar prioridades. Ordenemos las prioridades. Y quien les habla no les hablo porque yo diga hay que ordenar prioridades y solo veo como otros ordenan prioridades. No, yo me la paso ordenando prioridades para servir al Señor. Pongo pero cualquier cantidad de cosas, más de las que se imaginan, en segundo, tercer y cuarto lugar para tener primero la prioridad de servir al Señor y poder obedecerle a Él. Y con mis errores y mis aciertos le obedezco y le sirvo. Entonces hoy arrepintámonos de cualquier prioridad que esté fuera de la voluntad de Dios. Porque vos tal vez decís, no, pero yo no tengo este pecado, ni este otro pecado. No, yo no ando pecando, haciendo cosas incorrectas. Bueno, pero ¿estás obedeciendo y sirviendo al Señor? ¿Te puede usar el Señor para que evangelices a alguien que nunca escuchó su palabra? ¿O ni tenés noción de lo que es evangelizar? ¿Te puede usar el Señor para que una vez por semana tengas un hogar que educa y seas líder de un hogar que educa? Si no estás preparado, bueno, vamos a esperar la preparación, la maduración, pero si ya estás preparado o preparada, ¿te puede usar el Señor? ¿O no te puede usar todavía? ¿Por qué no te usa? Porque hay que ordenar las prioridades. Arrepintámonos de todo desorden de prioridades y asumamos el compromiso de servir al Señor porque Él lo quiere hacer con nosotros. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos da fuerza, tu palabra nos llena el corazón. Señor, gracias porque usaste la vida de Tamar, la de Rahab, la de David y la de muchos más, Señor, que en la mente religiosa de alguien jamás podrían haber sido usados. Pero vos no tenés una mente fundada en la religión, ni en las tradiciones, ni en la institucionalidad. Tu mente está fundada en la gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido que cada uno de nosotros recibimos por creer en Jesús. Hoy en el nombre de Jesús corto toda maldición, Señor, toda atadura, toda limitación, todo lo que se levanta en contra de cada hermano de la iglesia, cada hermana de la iglesia, para que puedan servir al Señor. Y en esta mañana, Señor, decidimos decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, Señor, para que me uses. Tal vez en esta mañana reconoces que debes modificar el orden de prioridades para que Dios te pueda usar, porque no es mañana, es hoy, y le querés decir, Señor, perdóname por haber tenido un orden de prioridades incorrectas. Hoy, Señor, quiero que me uses. Quiero ser un instrumento tuyo. Y podés decirle a lo mejor, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy.